Nadie podía tocar a este agresivo perro policía, hasta que una niña lo cambió todo. Todo empezó con un ladrido tan fuerte que paralizó a toda la comisaría. Todos los agentes del edificio se giraron a la vez. Se derramó café, se arrastraron las sillas, el sonido resonó en el aire como una sirena. Aquel ladrido provenía del pasillo trasero del departamento de policía de Willow Creek, hogar de uno de los perros más temidos del estado. Un pastor alemán negro y fuego llamado Resplandor. No era un perro policía cualquiera. Era de esos que intimidaban incluso a los agentes más experimentados. Sus ojos ardían con una advertencia que nadie se atrevía a desafiar. Decían que podía oler el miedo antes de que nadie pudiera ocultarlo. Blaze, que una vez fue el mejor perro del cuerpo, había pasado de héroe a pesadilla. Ahora nadie podía controlarlo. Cada intento de calmarlo terminaba en lesiones y malos recuerdos. Hace 2 años, durante una misión de rescate, Blaze perdió a su guía, el oficial Daniel Hayes. Habían trabajado juntos durante 5 años, inseparables, un equipo perfecto. Pero después de aquella noche, tras la explosión que le arrebató la vida a Daniel, Blaze cambió. Dejó de escuchar, dejó de comer. Atacó a todo aquel que intentaba consolarlo. No era ira, era algo más profundo, un dolor que no se expresaba con palabras, solo con gruñidos. Dentro de su jaula, Blaze caminaba inquieto, sus garras golpeando el suelo de cemento. El sonido resonaba por los pasillos como un reloj. Los oficiales que pasaban nunca lo miraban a los ojos. Hablaban en voz baja, siempre cautelosos, siempre distantes. Se le conocía por un solo nombre: el Intocable. Esa mañana el capitán Morris estaba de pie frente a la jaula reforzada, con los brazos cruzados y los ojos cansados de tantos informes y noches en vela. «Si nadie logra calmarlo esta semana, no nos quedará otra opción», dijo en voz baja. Sus palabras tenían peso. Todos sabían lo que significaban. Los ojos amarillos de Blaze seguían cada movimiento como una sombra. Cada vez que giraba una llave en la cerradura, sus orejas se movían, su cuerpo tenso, alerta. No esperaba comida ni órdenes. Esperaba a alguien que no iba a volver. Mientras el día avanzaba lentamente, la estación bullía con la rutina. Teléfonos sonando, impresoras zumbando, radios crepitando. Pero en aquella habitación del rincón, el tiempo parecía haberse detenido. Blaze apoyó la cabeza contra los barrotes, dejando escapar un sonido lento y bajo que no era ni un gruñido ni un grito. Mark Nolan, uno de los adiestradores caninos veteranos, observaba desde el otro lado del cristal. Ya había presenciado agresividad antes, pero los ojos de Blaze contaban una historia que nadie quería oír. Ese perro no era peligroso porque odiara a la gente, sino porque ya no confiaba en ella. Morris se acercó a él. «¿Crees que puedes llegar hasta él?», preguntó. Mark negó lentamente con la cabeza. «Puedo intentarlo», dijo, «pero no está listo. No necesita entrenamiento. Necesita a alguien en quien pueda volver a creer». Durante un largo rato, los 2 hombres permanecieron en silencio, observando al perro dar vueltas en círculos. Afuera la lluvia comenzó a caer, repiqueteando contra las ventanas como un latido lento. Blaze alzó la cabeza hacia el sonido. Sus ojos reflejaban la tenue luz de las farolas. Su cuerpo era fuerte, pero su espíritu parecía cansado. Al caer la noche, la estación se fue vaciando. Los ordenadores se apagaron uno a uno, dejando solo el tenue zumbido de las luces y el ocasional crujido de papeles. Blaze se acurrucó cerca de la puerta con la cabeza apoyada en las patas. De vez en cuando su cuerpo se estremecía. Destellos de recuerdos se reproducían en su mente. El viento de afuera sonaba como sirenas. En algún lugar de sus sueños aún podía oír a Daniel llamándolo. Ningún cuidador había logrado mantenerse cerca de él más de unos minutos desde aquel día. Todos habían dejado de intentarlo. Todos, hasta el momento que lo cambiaría todo. Porque al final de esa semana, alguien mucho más pequeña, mucho más sensible y mucho más valiente que cualquier oficial cruzaría esas mismas puertas. Y su presencia reescribiría para siempre la historia del perro intocable. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El cielo gris se cernía sobre Willow Creek y una fina capa de niebla se extendía por el aparcamiento frente a la comisaría. Dentro, voces cansadas resonaban por los pasillos. Los agentes iban y venían entre informes y tazas de café, ajenos a que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Blaze había estado inquieto toda la noche. El equipo de seguridad dijo que no había dormido más que unos minutos. Las cámaras lo mostraban de pie, caminando de un lado a otro, gruñendo suavemente ante cualquier ruido. La tormenta eléctrica de esa madrugada tampoco había ayudado. Cada estruendo lo hacía estremecerse con los músculos tensos y la respiración agitada. Mark Nolan estaba sentado en su escritorio, revisando de nuevo el expediente de comportamiento de Blaze. Las palabras agresivo, inestable, alto riesgo llenaba todas las páginas.
Pero una nota lo hizo detenerse. Una nota escrita años atrás por el propio Daniel Hayes. Decía: Blaze nunca teme al peligro, solo a la soledad. Mark lo miró fijamente durante un largo rato antes de cerrar el archivo. «Nunca fuiste tú el problema», murmuró entre dientes. «Simplemente perdiste a la persona que te entendía». Mientras tanto, las puertas principales de la estación se abrieron. Una mujer entró con una niña pequeña de la mano. El nombre de la mujer era Sarah Miller. Sus ojos eran amables pero cansados y su abrigo estaba húmedo por la llovizna. La niña a su lado llevaba una chaqueta rosa brillante y un conejito de peluche bajo el brazo. Se llamaba Mi, de 6 años, llena de curiosidad que ignoraba tanto las reglas como el miedo. El agente de recepción los saludó cortésmente. Sarah sonrió dulcemente. «Mi esposo formó parte del equipo canino hace años», dijo en voz baja. «Falleció el año pasado. Solo quería mostrarle a mi hija dónde trabajaba». El agente asintió con voz suave y compasiva, y les indicó que pasaran. Mientras Sarah charlaba en voz baja con uno de los sargentos, Mia se dirigió unos pasos hacia el pasillo marcado División Canina. Se detuvo junto a la pesada puerta de acero. Un leve sonido provenía del otro lado, una respiración profunda y ronca y el chasquido constante de unas garras. Apoyó la oreja contra la fría superficie. Dentro Blaze alzó la cabeza. Sus orejas se movieron al percibir un nuevo aroma, suave, inocente, algo cálido que no se parecía al olor de los uniformes a los que se había acostumbrado. Se puso de pie, de cara a la puerta, con las orejas erguidas y la cola baja. Mia giró el pomo un poco, lo justo para que el sonido resonara por el pasillo. Mark, que pasaba por allí en ese momento, se quedó paralizado. «Hola», dijo rápida pero amablemente. «Esa es una zona restringida, cariño». Mia alzó la vista con ojos muy abiertos y sin miedo. «¿Hay un perro ahí dentro?» Mark vaciló. «Sí», dijo, «pero no es un perro cualquiera, es especial». «¿Cómo se llama?», preguntó con voz tranquila. «Blaze», dijo. Ella sonrió. «Es un nombre genial». Mark se arrodilló junto a ella. «No es como los demás perros, Mia. Ha pasado por mucho. No puedes acercarte a él, ¿de acuerdo?» Mia asintió lentamente, pero mantuvo la vista fija en la puerta. Algo en ella la atraía. No era curiosidad ni picardía, sino una silenciosa sensación de cariño que la mayoría de la gente pierde al crecer. Más tarde esa tarde, cuando la lluvia dio paso al cielo despejado, Mark regresó al ala canina. Encontró a Blaze sentada inusualmente quieta. Los ojos de la perra ya no eran feroces. Buscaban, esperaban. Era como si aún pudiera sentir su presencia de antes. Por primera vez en meses, Blaze no ladró cuando Mark se acercó. Observó, silencioso, impasible, con las orejas atentas. Mark se detuvo ante el cristal, confundido. «Hay algo diferente en ti», murmuró. Y no se equivocaba. Porque apenas unas horas después, cuando Sarah y Mia pasaron por el vestíbulo para marcharse, Blaze, en lo más profundo de la habitación reforzada, volvió a alzar la cabeza. Se quedó cerca de la puerta, con la cola temblando levemente, como si algún recuerdo lejano hubiera susurrado su nombre. Todavía no sabía quién era. Pero algo en su voz, en su aroma, en su calma, ya había llegado a un lugar de su corazón al que nadie más podría llegar jamás. Y al poco tiempo, aquella niña pequeña de la chaqueta rosa volvería a centrar en su mundo. Esta vez no por error, sino por el destino. Para finales de la semana, la historia de la niña se había extendido por toda la comisaría. Los agentes comentaban entre risas junto a la máquina de café, diciendo que casi se había colado en la sala de Blaze. Pero Mark no podía reírse. No dejaba de pensar en cómo se había comportado el perro después. Más tranquilo, más callado, casi expectante. No era normal. El capitán Morris también lo notó. «No ha gruñido en 2 días», dijo observando a Blaze a través del cristal. «Quizá por fin estemos avanzando». Mark negó con la cabeza. «No, es otra cosa. Está esperando a alguien». Unos golpes en la puerta de la oficina interrumpieron su conversación. El oficial de recepción asomó la cabeza. «Hay una mujer y su hija aquí otra vez», dijo. Preguntaron si podían ver la unidad canina. Mark dudó un instante. Luego se puso de pie. «Tráiganlos adentro». Cuando Sarah y Mia entraron en el pasillo, el ambiente pareció cambiar. Blaze oyó sus voces mucho antes de que llegaran a él. Aguzó el oído y se puso rígido, no de miedo, sino de concentración. Mia apretó con fuerza su conejito de peluche y miró a través del cristal. «Es él», susurró. Blaze se quedó inmóvil, con sus ojos dorados fijos en su menuda figura. La estación quedó en silencio. El corazón de Mark latía con fuerza. «Quédate aquí», dijo rápidamente, pero Mia ya había dado un paso adelante. La puerta metálica se abrió con un chirrido. Una docena de voces gritaron a la vez, pero ella no se detuvo. Sus pequeños zapatos resonaron suavemente sobre el suelo mientras se acercaba a la jaula de Blaze.
Se puso tenso al instante. El tintineo de la cadena de su collar resonó. Su gruñido fue bajo, una advertencia, pero ella no se paralizó ni huyó. Simplemente lo miró con la mirada tranquila. «Está bien», dijo en voz baja. «No eres malo». Todos los presentes contuvieron la respiración. La mano de Mark se cernía cerca de su arma reglamentaria, preparándose para lo peor. El gruñido de Blaze se apagó. Sus orejas se movieron. Los músculos de sus hombros se relajaron. Entonces Mia sonrió y se agachó junto a la puerta. Su voz bajó a un susurro. «Echas de menos a alguien, ¿verdad?». Blaze parpadeó, lentamente, con incertidumbre, como si esas palabras hubieran desvelado algo que solo él podía sentir. Su cola se movió una vez, un leve pero real movimiento. Ella extendió la mano y apoyó su diminuta manita contra los fríos barrotes de acero. Por un instante Blaze no se movió. Luego, con temblorosa cautela, bajó la cabeza y presionó suavemente su nariz contra las yemas de sus dedos. El pasillo se llenó de jadeos. Los agentes se acercaron boquiabiertos. Nadie lo había visto jamás permitir un contacto físico. Pero aquello no era solo un roce, era un recuerdo. Un momento de esos que trascienden el tiempo y el dolor. Mark tragó saliva con dificultad, con los ojos muy abiertos. «Increíble», susurró. Mia soltó una risita. «¿Ves? Eres un buen chico», dijo retirando lentamente la mano. Blaze emitió un sonido suave y entrecortado, una mezcla de gemido y suspiro, el primer ruido apacible que hacía en años. Sara se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas. «Mia», susurró. «Cariño, da un paso atrás», pero Mia negó con la cabeza. «No me va a hacer daño, mamá. Está triste». Blaze la observó ponerse de pie, siguiendo cada uno de sus movimientos con la mirada. Cuando ella se giró para marcharse, él dejó escapar otro leve gemido, apoyando la cabeza contra los barrotes. Los duros oficiales que una vez lo habían llamado monstruo intercambiaron miradas sin palabras. Mark miró al capitán. «Si eso no es confianza», dijo en voz baja, «no sé qué lo sea». Esa noche, después de que todos se marcharan, Mark se quedó repitiendo una y otra vez las imágenes de seguridad. La forma en que Blaze miraba a Mia, firme, tierna, llena de una fragilidad palpable, no parecía casual. No podía sacarse de la cabeza la idea de que tal vez, solo tal vez, aquella niña no le era desconocida después de todo. Y pronto, Mark descubriría que el vínculo entre ellos era mucho más profundo de lo que nadie hubiera podido imaginar. A la mañana siguiente la comisaría bullía como nunca. La historia de la niña que había tocado al intocable se extendió rápidamente. Nadie lo podía creer. Los agentes que antes evitaban el pabellón de Blaze ahora buscaban excusas para pasar por allí, solo para comprobar si los rumores eran ciertos. Y ellos eran. Cada vez que la voz de Mia resonaba en el pasillo, las orejas de Blaze se alzaban. Empezaba a caminar de un lado a otro, con la cola moviéndose nerviosamente y la mirada fija en la puerta, como si contara los segundos hasta que apareciera. Cuando por fin llegaba, todo su cuerpo se relajaba. Mark era cuidadoso. Cada visita era breve y supervisada, pero el progreso era innegable. Blaze ya no ladraba a los extraños. Comió con normalidad por primera vez en meses. Las ojeras se estaban desvaneciendo. Mia se sentaba cerca de los barrotes, dibujando con crayones en trozos de papel. Los pegaba en la pared junto a la jaula. Dibujos desordenados de Blaze con ella y su madre de pie bajo un gran sol amarillo. Cada vez Blaze los miraba fijamente, tranquilo y apacible, con la cola moviéndose suavemente tras él. «¿La quieres, preguntó Mark una tarde mientras observaba a Blaze mirar a la niña. El perro grande resopló levemente, casi como si dijera que sí. Pero cuanto más tiempo pasaba, más incómodo se sentía Mark. Algo en la forma en que Blaze miraba a Mia le resonaba en el pecho. Ese tipo de conexión no podía explicarse solo por la comodidad. Era reconocimiento. Una tarde, mucho después de que la estación se hubiera calmado, Mark estaba sentado en su pequeña oficina hojeando viejos archivos de la unidad canina. La pila de papeles descoloridos olía a polvo y a viejos recuerdos. Abrió el expediente más antiguo de Blaze, el de su servicio militar años atrás. La mayor parte era lo de siempre. Notas de misión, registros del guía, informes médicos. Luego, escondida detrás de la última página, encontró una fotografía desgastada. En ella, un hombre estaba agachado junto a un Blaze más joven y de ojos más brillantes. El hombre vestía un uniforme polvoriento y lucía una amplia sonrisa. Su placa con el nombre decía Daniel Hayes. Junto a él estaba una mujer que sostenía en brazos a una niña pequeña con trenzas doradas y un gran lazo rosa en el pelo. A Mark se le hizo un nudo en la garganta. El rostro de la niña era casi idéntico al de la que se sentaba cada tarde en la sala de la unidad canina, trenzando el pelo de su muñeca mientras Blaze la observaba a través de los barrotes. En el reverso de la foto leyó la letra descolorida.
Mi valiente hijo Blaze, el compañero de papá para siempre. Con amor, Mía. Mark volvió a mirar el nombre, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No era una coincidencia. La niña que había calmado al perro más temido del estado era la misma niña que Blaze había conocido de cachorro, la hija de su adiestrador fallecido. Eso lo explicaba todo. La forma en que Blaze se quedó paralizado la primera vez que ella habló. La forma en que su gruñido había desaparecido. La forma en que recordaba su aroma y su voz, incluso después de años separados. A la mañana siguiente, Mark encontró a Sarah y Mía esperándolo en el vestíbulo como de costumbre. Su voz tembló ligeramente. «Señora», dijo, «¿su esposo trabajó alguna vez con un perro policía llamado Blaze?» Sarah parpadeó sorprendida. «Sí», dijo en voz baja. «Daniel Hayes. Era el adiestrador de Blaze antes de que lo mataran en el extranjero. Pero Blaze desapareció después. Me dijeron que no se podía encontrar otro hogar para el perro». Mark exhaló lentamente. «No te olvidó», dijo. «Nunca lo hizo». Sarah jadeó tapándose la boca con la mano. «¿Estás diciendo que ese perro?» Mark asintió. «Él es su llamarada». Y en ese momento todo cobró sentido. Cuando Mía entró en esa perrera hace semanas, Blaze no vio a una extraña. Vio al único miembro de su familia que le quedaba. La niña que solía corretear alrededor de las botas de su padre, riendo mientras él entrenaba a su mejor amigo. Olió el mismo calor familiar. Escuchó la misma voz que una vez rió en su antiguo patio trasero. Esa tarde Mark llevó a Sarah y Mía al ala canina una vez más. Cuando Blaze las vio juntas, su cola se agitó. Ladró una vez con un ladrido agudo y brillante, no de advertencia, sino de alegría. Mía corrió hacia los barrotes, con lágrimas de emoción en los ojos. «¿Ves, mamá? Te dije que le gustamos». Sarah se arrodilló temblando con la mano apoyada en la puerta de acero. «Hola, Blaze», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Somos nosotros». El gran pastor alemán se inclinó hacia adelante, olfateando, y luego apoyó suavemente la cabeza contra la palma de la mano de ella, como un soldado que finalmente regresa a casa. Por primera vez desde la explosión que le costó la vida a su cuidador, Blaze ya no estaba perdido. Había encontrado lo que había estado buscando durante todos esos años, la familia que creía que nunca volvería a ver. Pero ninguno de ellos sabía que el destino aún les tenía reservada una prueba más, una tormenta final que pondría a prueba el coraje de Blaze y su vínculo más allá de todo lo que habían imaginado. Esa noche, la lluvia azotó Willow Creek como nunca antes. Los truenos retumbaron por toda la ciudad, y cada estruendo hizo temblar las ventanas de la comisaría. Blaze, de vuelta en su caseta, temblaba con cada relámpago. No era solo el ruido, era el recuerdo, la explosión, la pérdida, el dolor que aún lo atormentaba. Cuando otro estruendo rasgó el cielo, Blaze entró en pánico. Con un ladrido agudo y un salto desesperado, abrió de golpe el pestillo de su puerta y salió disparado hacia la tormenta. Para cuando Mark oyó las alarmas, Blaze ya se había marchado. Al otro lado de la ciudad, Sarah y Mía regresaban a casa en coche tras una visita nocturna cuando el motor se les averió en una carretera inundada. La lluvia lo empañaba todo. De repente, entre la oscuridad, apareció una figura frente al coche, empapada, temblorosa y con los ojos desorbitados. «¡Mamá!», exclamó Mía con un hilo de voz. «Es Blaze». Antes de que Sarah pudiera reaccionar, un trueno retumbó y parte de un árbol cercano se desplomó sobre ellos. Mía gritó. Blaze se abalanzó hacia adelante, apartándola del peligro justo cuando la rama le golpeó el costado. Segundos después, el coche patrulla de Mark frenó en seco. Corrió hacia las figuras que se dibujaban bajo la lluvia. El árbol caído, Sarah arrodillada junto a su hija y Blaze tendido inmóvil en el barro. «Vamos, muchacho», dijo Mark con la voz quebrada mientras alzaba a Blaze en brazos. «Ahora no. No después de todo. Pasaron las horas. La tormenta amainó. En la tranquilidad del hospital veterinario, las máquinas emitían pitidos constantes. Finalmente la pata de Blaze se movió. Abrió los ojos. Mía estaba a su lado, vendada pero sonriendo entre lágrimas. «Estás bien, chico», susurró. «Has vuelto». Blaze gimió suavemente, presionando su nariz contra la mano de ella. Sarah sonrió entre lágrimas, susurrando. «Por fin está en casa». Meses después, bajo un cielo azul brillante, el departamento de policía de Willow Creek celebró una pequeña ceremonia. Los agentes se reunieron mientras Mark colocaba una insignia plateada en el nuevo collar de Blaze, grabada con las palabras «Oficial honorario, Blaze Hayes». El patio se llenó de aplausos. Mía lo abrazó con fuerza por el cuello. El perro, antes temido, se irguió, con la mirada dulce y la cola moviéndose lentamente. Ya no era un monstruo. Era un héroe, y más que eso era familia. Al atardecer, Blaze se tumbó junto a Mía en los escalones de la estación.
Su manita descansaba sobre su pelaje. El viento traía risas, no truenos. Tras años de dolor, el soldado había encontrado la paz. El perro intocable por fin había recuperado su tacto, y esta vez jamás lo perdería.